Hola amigos y amigas de Hoy con Dios, los saluda su anfitrión Rafael de la Sierra. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante, es Apocalipsis con el tema de señales. Este es el segundo programa que tenemos pues de esta serie que se me hace muy interesante y adecuado para este final de los últimos tiempos. Y bueno, estoy seguro que nos va a sacar de dudas el pastor Ernesto Nava, que es un gran estudioso de este tema. Y bueno, le doy la bienvenida al pastor. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por siempre ese corazón dispuesto a enseñarnos con una sana doctrina. Le agradezco que pueda estar aquí. Es un placer para mí, Rafa. Muchas gracias también igual por la invitación nuevamente. Saludos a ti, a todo el auditorio y estamos aquí contentos para compartir la palabra de Dios. Gracias, pastor. Oiga, bueno, pues creo que es un tema y como mencionábamos la otra vez, es una materia que se ve por meses y la verdad es que ahorita pues nada más es una pequeña embarradita que yo creo que la gente que esté también quiere estar más informado, pues tiene que pues, tomar un curso porque no es tan largo como se pueda meter uno y se va envolviendo en toda esta información que hay, ¿no? Y creo que es un tema bien importante porque podemos ver en las redes sociales, en temas donde se plantea mucho ese final de los últimos tiempos. Y pues la Biblia lo menciona, pero pues con usted vamos a aprender esas señales bíblicas, cómo van yendo en orden. No sé, y mi primera pregunta, pastor, ¿es un orden cronológico o es un orden de tipo o de circunstancias? ¿Cómo sería qué señales tendríamos? Hola, Rafa. Mira, es una pregunta interesante. Obviamente, sí hay un orden cronológico en cuanto a cómo van a suceder ciertas cosas, es decir, ciertas etapas. Es decir, hay algo que nosotros en el estudio bíblico teológico llamamos dispensaciones, que son precisamente periodos de tiempo en los que van siendo marcados por diferentes eventos o por diferentes situaciones que es la parte de la relación con Dios, con el ser humano, ¿no? O con la humanidad. Entonces tenemos desde la dispensación más antigua, que es la dispensación de la inocencia, ¿no? Que es desde la creación hasta la caída de Adán y Eva. Ese fue un periodo de inocencia en cuanto a su relación con Dios. Después tenemos el periodo de la conciencia, ¿no? Que es después de que ellos pecan, ya sabes, comiendo del fruto prohibido. Tienen el conocimiento del bien y del mal y cosas así. Entonces tenemos eventos que marcan ciertos periodos. Entonces, igual en los últimos tiempos, pues obviamente ahorita tenemos una dispensación o estamos en un periodo que llamamos la gracia, ¿no? Entonces es donde recibimos la salvación por gracia a través de la obra redentora de Jesús, y de ahí el próximo evento que es un parteaguas o va a traer un cambio, pues es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, ¿no? Lo que llamamos la parte de Jesús viniendo por su iglesia y pues básicamente sacándola, ¿no? Del mundo. Y cuando eso sucede, entonces se desata algo que llamamos 7 años o un periodo de gran tribulación. Entonces sí hay un orden cronológico en cuanto a que estamos en el periodo de la gracia, después viene el arrebatamiento, después viene el periodo de la tribulación, donde van a pasar ciertas cosas, después del periodo de la tribulación viene la guerra de Armagedón, donde se pone final a las cosas, viene el periodo del milenio en donde Jesús va a reinar en esta tierra, después del juicio final. Ese orden cronológico sí existe. Hablando específicamente de las señales, la Biblia nos menciona acerca de varias señales, pero no necesariamente van unas en orden cronológico conforme a otras, ¿no? Hay algunas que sí sabemos, tenemos idea de en qué momento están sucediendo o en qué momento tienen que pasar, pero hay algunas otras que simplemente son mencionadas como señales de los últimos tiempos y no necesariamente tienen un orden de tiempo, por decirlo así. No sé si me Pastor, explico bien, ¿no? sí, Sí. la verdad perfectamente bien. De hecho, pues son ese arrebatamiento que... Una pregunta, ¿el arrebatamiento puede ser a mitad de la tribulación, al final,
Hay una fecha exacta. De hecho, el Señor Jesús pues dice que no hay, ni él mismo sabe, ¿no? Nada más que Dios. Exacto. Ese es un tema bien interesante, es algo como un poco controversial, ¿no? Porque hay las tres escuelas de pensamiento, que el arrebatamiento va a suceder antes del periodo de la tribulación. Justamente es el arrebatamiento y esa es la señal en la que inicia el periodo de tribulación, y ese es con el que yo estoy identificado, ¿no? Con esa postura. Después también están los que piensan que es a la mitad del periodo de tribulación, porque el periodo de tribulación son 7 años y es obviamente profundo y amplio para explicar de dónde salen esos 7 años, pero son 7 años de periodo de tribulación, y lo que dice es que la primera mitad, es decir, 3 años y medio, es un periodo de paz, y después los otros 3 años y medio, o la segunda mitad, ya es el periodo en donde se desata la abominación desoladora, ¿no? Entonces es donde se desata todo lo terrible, ¿no? Por decirlo así. Entonces hay quienes piensan que el arrebatamiento sucede a la mitad de la tribulación, justamente cuando termina el periodo de paz y antes de que suceda se desate todo lo peor, ¿no? Y hay quienes dicen, no, la iglesia es parte de toda la tribulación y va a sufrir y va a ser parte de todo, exactamente como toda la gente aquí en la tierra, y el arrebatamiento sucede hasta el final. Entonces, están las tres escuelas de pensamiento, eso es algo que sí hay que aclarar, y obviamente cada una presenta sus razones, ¿no? Yo personalmente he visto cuáles son las razones de cada postura, y yo estoy identificado y convencido en la parte del arrebatamiento antes de la tribulación. Hay quienes incluso piensan que el arrebatamiento también no es algo literal, ¿no? Entonces, que nunca va a suceder, ni al principio, ni a la mitad, ni al final, ¿no? Entonces, pero tenemos suficiente evidencia en la palabra para obviamente demostrar que sí sucede el arrebatamiento y que sí es antes del periodo de tribulación. De hecho, pastor, yo lo quiero invitar a un programa en especial para tratar este tema. Creo que es un tema muy amplio y muy interesante. Entonces, ¿sí? Pues ahorita es el siguiente programa el que vamos a tener el okay. tema del arrebatamiento. Pero ahorita volviendo al tema, que está súper interesante, pero volviendo al tema de las señales, ¿usted en lo personal cree que ya estamos empezando a vivir las primeras señales del apocalipsis? Seguro que sí. De hecho, que varias o prácticamente todas las señales hasta ahorita que yo tengo en perspectiva, que creo que de casi todas ya se cumplieron. Entonces eso nos habla que no solamente estamos, pues digamos, en los últimos tiempos, sino yo creo que ya estamos más que iniciando, yo creo que estamos en lo último de lo último, ¿no? Yo creo que realmente ya no son muchos años los que tenemos por delante antes del arrebatamiento. Y eso es algo precisamente que me ayuda a responder también lo que me preguntabas anteriormente acerca del tiempo, ¿no? De si podemos saber el tiempo o no podemos saber el tiempo. Algo interesante es que efectivamente Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera él, ¿no? Eso es solamente mi Padre que está en el cielo, ni siquiera los ángeles, ni nadie. Pero algo que sí hay que considerar es que esto Jesús lo dijo antes de la cruz, y dijo que no sabía, pero algo que no mencionó es que nunca lo iba a saber. También algo que no mencionó es que aunque no lo sabemos, tampoco dijo nunca lo sabrán, ¿no? Eso también es interesante de notar, ¿no? Aunque sí es verdad que en ese momento nadie sabe, tampoco era como que nunca lo tienen que saber o nunca va a haber ninguna revelación al respecto. Entonces, evidentemente, dar fechas exactas o cosas como esas ya me parece algo, a lo mejor algo más extremo, ¿no? Pero algo que sí nos dejó Jesús es, precisamente nos dijo, observen las señales, ¿no? Entonces, las señales son las que nos hacen saber cuando ya estamos en el momento muy cercano, ¿no? Entonces, de hecho que esas señales, él las compara como la mujer encinta, ¿no? O la mujer embarazada. Entonces, las mujeres embarazadas, antes de dar a luz, empiezan a tener
contracciones, ¿no? Y las contracciones no suceden así como que el día del, a veces en las novelas o en las películas vemos que cuando las mujeres van a dar a luz, pues el día que ya van a dar a luz gritan y tienen que echarse todos a correr y todo, pero no sucede así realmente en lo natural, ¿no? En lo natural van teniendo una preparación con días, con semanas de anticipación, van empezando a tener pequeñas contracciones, y esas contracciones lo que van sucediendo es que van siendo cada día más frecuentes y más intensas en cuanto a su fuerza, ¿no? Y así así va a suceder con las señales de los últimos tiempos. Vamos a empezar a ver primero como de manera muy aislada, así muy de manera así como que, pues ahorita no sé, hubo esta señal, pero pues ya no ha vuelto a pasar nada, y de repente, otra vez ya pasó, y de repente otra vez ya pasó, y cada vez va siendo más frecuente, y va siendo peor, va siendo más intenso, ¿no? Igual de esa manera. Entonces, las señales creo que están cumplidas, nada más que ahora se están intensificando y se están haciendo más frecuentes, y ahí es donde nos damos cuenta el tiempo en el que esto va a dar a luz, está realmente cerca. Pastor, ¿y cuáles sería ahorita para usted las señales más significativas que están pasando? Creo que tiene que ver mucho pues con ahorita, por ejemplo, con la guerra del Medio Oriente, con temas del medio ambiente, temas hasta de la luna, temas del conocimiento. También dice en las señales del último tiempo que pues va a haber falsos profetas. Entonces, pues tenemos que estar bien. También creo que la intención de esta plática con usted, pues estar atentos a no irnos con doctrinas falsas, con temas que pues no son ciertos, ¿no? ¿Usted qué nos diría para pues tener, obviamente tenemos que estudiar la palabra, pero no sé, para que nos dé una embarradita de decir, ¿sabes qué? Va por aquí. Sí, mira, las señales están a lo largo de toda la Biblia, eso es algo interesante, no solamente están concentradas en el libro de Apocalipsis, aunque el libro de Apocalipsis obviamente nos habla mucho de eso, pero hay muchas profecías desde Génesis, hay profecías desde obviamente los profetas mayores, los profetas menores, en los salmos, en las cartas. La verdad es que a lo largo de toda la Biblia tenemos señales. Entonces, por ejemplo, muchas de estas señales tienen que ver con el pueblo de Israel, como bien lo mencionas, ¿no? Con el pueblo judío. Una de ellas es, por ejemplo, Sofonías 3:9, dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. ¿A qué se refiere? Dice, en aquel tiempo, está hablando de los últimos tiempos, y dice, en aquel tiempo devolveré yo pureza de labios, y esa es una señal de los últimos tiempos. Dice, en aquel tiempo devolveré pureza de labios. ¿A qué se refiere con pureza de labios? Pues se refiere al lenguaje hebreo, ¿no? A la lengua hebrea, que fue la lengua revelada por Dios para su pueblo, ¿no? Entonces, durante muchos años, durante muchos siglos, la lengua hebrea fue considerada una lengua muerta, fue considerada una lengua que no existía más, ¿no? Desde que el pueblo judío fue disperso desde el primer siglo hasta apenas hace unos 150 años, nadie sabía de la existencia de la lengua hebrea, era una lengua muerta que nadie le interesaba, pero justamente a finales del siglo XIX empezó a retomarse por un lexicógrafo hebreo y editor que se llama Eliezer Ben Yehudá. Empezó a conocerse otra vez y a rescatarse poco a poco el lenguaje hebreo, ¿no? Entonces, fíjate bien, fueron como 18 siglos, ¿no? Más o menos sin lenguaje hebreo, sin que considerado una lengua muerta. Pero dice que en los últimos días devolverá a los pueblos pureza de labios, y hoy en día el hebreo ha sido rescatado, y no solamente ha sido rescatado, ahora hay muchos miembros de la iglesia, ¿no? Interesados en estudiar hebreo. El interés bíblico ha traído otra vez ese fervor de estudiar el hebreo, de estudiar el origen, las escrituras. Hoy en día hay cursos en línea como para estudiar inglés o cualquier otro idioma más conocido. También hay esos cursos para estudiar hebreo. Entonces, hoy en día el hebreo ha sido restaurado. Entonces, es una señal cumplida. Y eso nos habla de que estamos en los últimos tiempos. Después de 18 siglos, pues es interesante ver eso. También dice, por ejemplo, Oseas, capítulo 6, versículos del 1 al 2. Oseas dice: vengan y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él.
¿Qué significa esto? Está hablando al pueblo de Israel, dice que él arrebató, pero los curará, hirió y los vendará y dará vida después de 2 días. Ahora, ¿qué significa esto? Segunda de Pedro 3:8 dice, mas oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿no? Entonces, segunda de Pedro 3:8. Entonces, Pedro dice, un día es como 1000 años para el Señor y 1000 años pueden ser como un día. Entonces, cuando dice, dará vida a su pueblo después de 2 días, puede estar hablando de 2000 años. Y justamente 2000 años aproximadamente fue el tiempo que tardó Israel después de haber sido disperso, después de haber sido desterrado de su tierra, valga la redundancia. Hoy en día es una nación consolidada, es una nación que ha regresado a su lugar y está empezando a resucitar y a tener vida. Esa es otra señal, por ejemplo, cumplida. Y una tercera que yo te compartiría tiene que ver con la reconstrucción del templo de Jerusalén, ¿no? Ese es un tema bien interesante porque en los últimos tiempos es necesario que haya o que exista un templo. Entonces, esa es una señal de los últimos tiempos. Dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, en los últimos tiempos, hablando del anticristo, dice que este personaje se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es culto de objeto a Dios, y dice que tanto así que se sienta en el templo de Dios. No existe otro templo de Dios a la luz de las Escrituras que no sea el templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén fue destruido ahí por el año 70, ¿no? Por el Imperio Romano, y desde entonces no ha existido el templo de Jerusalén. Tú sabes que ahorita en ese lugar existe la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? Del pueblo musulmán. Y el templo de Jerusalén tiene que ser reconstruido, tiene que volver a existir para que el anticristo haga esta acción que profetiza la Biblia, que se va a sentar en el templo como si fuera Dios mismo. Entonces, este templo podría parecer así como que, pues ahí está, pastor, no existe el templo y de aquí a que lo construyan, pues faltan muchísimos años, ¿no? Pero algo interesante es que si tú te metes ahorita mismo a internet, puedes literal buscar algo que se llama el Instituto del Templo. Y el Instituto del Templo no es otra cosa más que un movimiento judío que precisamente está pidiendo donativos para reconstruir el templo de Jerusalén. Y ahorita mismo ya cuentan con un tipo museo o una tipo sala de exhibición que está muy cerquita de ahí de la mezquita de Al-Aqsa, donde tiene que estar el templo de Jerusalén. Está muy cerquita ahí en Israel, a unos escasos kilómetros, está este lugar en donde están restaurando y están rehaciendo todos los elementos del templo. Entonces ya tienen algunas cosas del templo, que tú sabes, el templo tenía ciertos utensilios específicos, ciertas cosas específicas, y ya las tienen ahí en exhibición, ya las tienen mostradas. Otra cosa interesante es que ellos declaran que podrían reconstruir el templo en cuestión de meses, ¿no? De meses, podrían levantarlo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una tecnología de construcción prefabricada, ¿no? Y ellos ya cuentan con muchos avances en cuanto a algo prefabricado. Casi como si tuvieran casi todo listo ya nada más para montarlo, ¿no? Entonces sería cuestión de meses, no tardarían 40 años, no tardarían 50 años como en otros tiempos. Lo levantarían en casi un abrir y cerrar de ojos para lo que representa una obra como esa. Entonces, el templo de Jerusalén está siendo alistado, está siendo preparado, y en cualquier momento, en cuanto suceda algo políticamente o militarmente o cosas de ese tipo, en cuanto suceda algo y se tome la decisión, reconstruimos el templo, puede suceder en cuestión de meses. Entonces, eso es un cumplimiento también de los últimos tiempos, y hay muchas más señales, pero no quiero extenderme mucho porque no sé si también tengas más preguntas. Pastor, y estos judíos, que la verdad está muy interesante ahorita lo que usted me comenta, y yo estaba en eso, decía, bueno, para que reconstruyan el templo como
lo mandó Dios, pues a lo mejor se necesitan 1 o 2 años con toda la tecnología pero ahorita lo que usted menciona, pues la verdad es que me sorprende mucho. Y el tema es que esos judíos están conscientes de esta profecía, o sea, ellos saben en sus estudios religiosos esto, o lo están haciendo sin saber o sin estar conscientes. Sí, mira, hay una revelación de ambos lados. Yo creo que hay un mover de parte de Dios, tanto, por ejemplo, la iglesia hoy en día está buscando más los orígenes, ¿no? La parte de entender más la cultura hebrea, la cultura judía, para saber de dónde venimos y entender mejor las escrituras. Entonces creo que ese es un sentir hoy en día muy fuerte en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo Jesús en todo el mundo, ¿no? Y también, por otro lado, hay muchos judíos que ya están recibiendo esa revelación de Jesucristo, ¿no? Y que están recibiendo a Jesús. Entonces rabinos, maestros que están diciendo, no, sí, Jesús es el Mesías, y ahora de su lado judío están diciendo por qué. Durante mucho tiempo, esto no fue algo que estaba revelado en sus corazones. Ellos, sin temor a equivocarme, creo que están considerando a Jesucristo como un impostor de Mesías, ¿no? Ellos dicen, él no es un Mesías, él es un impostor, alguien que tomó su lugar. Y la principal razón es porque dicen que en Jesús no se cumplieron todas las profecías, ¿no? Y tienen razón, ¿no? En Jesús no se cumplieron todas las profecías, pero es por una razón, es porque se cumplieron todas las que se tenían que cumplir en una primera venida, pero las que faltan son las que se van a cumplir en la segunda venida. Sin embargo, ellos en su perspectiva no tienen una primera y una segunda venida, ellos nada más tienen el cumplimiento de un Mesías, porque lo que sucede es que ellos no ven el periodo de la iglesia, ¿no? Ellos no reconocen en el periodo de la iglesia, o no lo tienen como revelado en su corazón y en ellos el periodo de la iglesia. Entonces, para ellos es estamos en exilio, fuimos esclavizados y va a venir un Mesías libertador. Ese es la siguiente cosa que sigue, que nos va a librar y todo, y va a reinar y ya vamos a ser su pueblo para siempre. Pero aquí en esta parte de Sofonías, nosotros veíamos que después de 2 días los iba a restaurar, los iba a levantar, porque esos 2 días son el periodo de la iglesia. Son el periodo de 2000 años, porque son 1000 años desde Adán hasta Abraham, 2000 años de Adán hasta Abraham, 2000 años de Abraham hasta Jesús y 2000 años del periodo de la iglesia. Y después de que termine el periodo de la iglesia y venga el arrebatamiento y la iglesia sea retirada de esta tierra, entonces ahora sí Dios va a volver sus ojos o su atención hacia los judíos, y es donde viene el periodo de la tribulación, el anticristo y el cumplimiento de muchas de estas señales que obviamente tienen que ver con el pueblo de Israel. Pastor, y ahorita mencionó una palabra muy interesante, que también es una señal del final de los últimos tiempos, y se refería a la apostasía. ¿Nos podría explicar un poco de qué se trata esa apostasía? Sí, la apostasía tiene que ver, obviamente viene de apostatar de la fe. Apostatar de la fe tiene que ver con personas que, estando dentro de la iglesia, van a después a negar su fe y van a utilizar, pues digamos, la palabra que conocen, van a utilizarla para dar falsas enseñanzas, ¿no? Y van a buscar sus propios beneficios, van a usarla para, por ejemplo, para sacar dinero de la gente, por ejemplo, van a usarla para presentarse ellos como un tipo de Mesías, como tipo de personas que ellos son los importantes, que ellos son los llamados por Dios, que ellos son algo especial, que no van a estar no van a estar enseñando la sana doctrina de que somos una iglesia en Cristo Jesús, de un orden saludable, como lo mandó Cristo en Efesios 4:11. Donde hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, también dice Romanos los que administran, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos no van a ver esa parte saludable, ellos van a querer decir yo soy, ¿no? Yo soy como un segundo Mesías, yo soy como un enviado súper especial de Cristo en este mundo para este tiempo, ¿no? Entonces, van a presentarse a sí mismos como si fueran una representación de Dios en la tierra única, ¿no? Y la apostasía tiene que ver con eso, no tanto con necesariamente
gente en satanismo o en prácticas ocultistas, sino gente que dentro de la iglesia después va a negar su fe y va a estar dando falsas enseñanzas, ¿no? Pastor, y Dios da una oportunidad para que, porque también usted es el experto y el que sabe este tema más, pero durante esa gran tribulación va a haber gente que pues va a negar de Dios y va a estar en contra de Dios, pero pues también puede venir un arrepentimiento, ¿no? Dios también puede perdonar a la gente que tenga ese arrepentimiento y que se voltee a Él. Obviamente a lo mejor les cuesta la vida o no sé, ¿estoy en lo correcto? Mira, algo que a mí me apasiona y por eso es que amo tanto a Dios es que nadie tiene un carácter tan misericordioso, tan amoroso como Él. No hay nada ni nadie que exista en este mundo que sea más amoroso y más misericordioso que Él. Y algo que yo veo en las Escrituras es que Él va a hacer hasta lo último y va a dar hasta la última oportunidad a cada persona para arrepentirse. Obviamente que también vamos a ser juzgados, aunque seamos salvos, vamos a ser juzgados por nuestras obras en la tierra, ¿no? Vamos a ser juzgados por lo que hicimos bien, por lo que hicimos mal, si hubo tiempo en el que rechazamos de Jesús y después nos arrepentimos, pues gloria a Dios, pero obviamente, claro que va a haber recompensas en el cielo, vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras, pero definitivamente la oportunidad de salvación va a ser hasta lo último, de lo último, de lo último, yo te puedo asegurar, ¿no? De hecho, que en la Biblia podemos ver que hay tres tipos de santos, por decirlo de alguna manera. Están los santos del Antiguo Testamento, la gente que fue entregada a Dios, que murió como pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. También están los santos de la iglesia, que son los santos del Nuevo Testamento que recibieron a Jesús en su corazón y que obviamente son parte de la iglesia. Pero también están los santos de la tribulación. En el periodo de la tribulación también menciona que hay santos que van a ser salvos y van a ser tomados por Dios, ¿no? Entonces, durante la tribulación, claro que también aunque está sucediendo todas estas tragedias y todas estas cosas, toda esta maldad desatada, también Dios está enviando maneras de predicar a la gente. Habla, por ejemplo, de 144,000 testigos que son parte del pueblo de Israel, que son judíos, que van a estar dando testimonio durante el periodo de la tribulación. También habla de que van a descender van a descender dos testigos que son personajes ahí interesantes. Yo personalmente pienso que se tratan de Moisés y Elías, ¿no? Pero va a enviar dos testigos resucitados para dar testimonio y hacer obras y manifestar el poder de Dios en esta tierra como en el Antiguo Testamento durante el periodo de la tribulación. Entonces, esas cosas y otras cosas más están ayudando a que la gente tenga testimonio de que Dios es real, de que Dios existe, de que Dios es verdadero y todavía tenga oportunidad de salvación definitivamente en el periodo de la tribulación también. Pastor, en este periodo que también pues lo menciona la Biblia y como usted sabe, pues salen los ángeles del Apocalipsis y todo el tema que tan fuerte que pues, se puede leer en la Biblia, pero en realidad pues es el restablecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, o sea, es algo bueno, ¿no? Sí, bueno, el libro de Isaías nos da las razones de este periodo de tribulación. Y todo todo parte de este principio. Mira, la gente, hoy en día, hay mucha gente que se cuestiona, si Dios es verdadero o Dios es real, ¿por qué permite tanta maldad en el mundo? ¿Estamos de acuerdo, no? Y entonces hay quienes piensan eso y dicen, no, pues Dios no existe, porque si no, no permitiría, ¿cómo un Dios tan bueno permitiría cosas tan horribles, ¿no? Que están sucediendo en la tierra, ok. Y entonces, cuando les hablamos del periodo de la tribulación, en donde Dios está trayendo castigo y está eliminando precisamente toda la maldad, ¿no? De esta manera, entonces la gente dice, no, pero ¿cómo un Dios tan bueno juzga de esa manera? ¿Cómo es posible que sucedan todas estas cosas en los últimos tiempos? Precisamente, lo que dice el libro de Isaías es que hay varias razones de por qué tiene que venir este periodo de tribulación, y una de ellas precisamente es erradicar la maldad, poner fin al pecado, ungir al santo de los santos. Esas son algunas de las razones de por qué este periodo de tribulación. Para la gente que se pregunta por qué Dios permite tanta maldad, exactamente, no va a ser eterno que Dios va a permitir la maldad en esta tierra. Va a haber un día, un momento en el que le va a poner fin.
y ese día en el que le va a poner fin, pues evidentemente como toda consecuencia a la maldad va a ser doloroso, va a ser algo terrible, va a ser algo de mucho sufrimiento, pero todo tiene el propósito precisamente de poner fin para siempre al pecado, poner fin a la maldad, ungir a Jesucristo como el Santo de los Santos y entonces poder, dice, reinar juntamente con Él a partir de ahí. Entonces, para la gente que se pregunta por qué Dios permite cosas malas, exactamente, está dando gracia y está estirando los tiempos para que más personas sean salvas, para que más personas conozcan el mensaje del Evangelio, para que más estén convencidos de tener una relación con Él, pero definitivamente, claro, que va a poner un límite y va a haber un tiempo en el que ya no más se va a permitir todo eso. De hecho, constantemente lo podemos leer en la Biblia, ¿no? De esos tiempos donde vemos a un Dios misericordioso, un Dios compasivo, que puede dar tiempos para ese arrepentimiento, pero luego lo juzga a su pueblo y luego de ese remanente, pues vuelve así es como que algo, es un patrón, ¿no? Que existe cuando se lee toda la Biblia con los profetas, de hecho cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, con Jeremías, por ejemplo, fue el profeta de Jeremías, es un patrón, ¿no? ¿Usted cómo lo ve? ¿Sí estoy en lo correcto? Sí, estás en lo correcto, porque de hecho algo interesante es que Dios nunca ha castigado a nadie o sea, ¿cómo te diré? Todo ha quedado siempre en la decisión de las personas. O sea, siempre Dios ha dado la oportunidad de salvación. En cualquier juicio que ha hecho, Dios siempre ha dado la oportunidad de salvación. Por ejemplo, en el diluvio, que es una historia muy conocida, ¿no? Por la gente. En el diluvio, él mandó a hacer el arca y dijo, voy a traer un juicio, ¿no? Y toda la gente tenía la oportunidad de subir a esa arca y ser salva, pero la gente decidió no subir y decidió burlarse de Dios y decidió no. Entonces, él hizo el juicio, pero siempre dio la oportunidad de salvación. En los últimos tiempos va a ser exactamente lo mismo. Dice, obviamente sabemos que Dios es tardo para la ira, ¿no? Pero generoso, grande en misericordia. Entonces, Dios dice que donde abundó el pecado, bueno, el libro de Romanos nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aunque hay mucho pecado, es más grande la gracia, es más grande la misericordia, es más grande el amor de Dios. Entonces, fíjate, cuánta maldad ha habido en el mundo, cuántos pecados y todo, y Dios los está perdonando, está dándonos oportunidades de ser salvos una y otra y otra y otra vez. Y el periodo de tribulación son 7 años, ¿no? O sea, el periodo de castigo son 7 años. Y todavía de esos 7 años, la mitad es de paz y la mitad es de verdadero sufrimiento. Entonces, el tiempo en el que Dios va a juzgar todo y va a castigar todo y va a hacer su juicio realmente es súper breve, es que es nada comparado con los miles de años que hemos tenido como humanidad, de oportunidad de salvarnos, de arrepentirnos, de ponernos a cuentas con Dios. Entonces, Dios, su amor definitivamente es muy grande. Tiene que poner fin a la maldad, tiene que erradicar todo lo malo, claro que sí, va a ser algo doloroso, pero su misericordia y su perdón, la verdad es que es incomparable, ¿no? Entonces, cuando hay una historia del pueblo de Israel en donde también una generación fue tragada por la tierra debido a su maldad, debido a su pecado, ¿no? Pero antes de que fuera tragada por la tierra, Dios había lidiado con ellos en ocasiones anteriores por sus rebeliones, por sus quejas, por sus cosas, ¿no? Y entonces, hasta que llegó el punto de esta generación, de plano no está obedeciéndome, no está siguiéndome, no me tiene en su corazón, y obviamente la gente se asusta y dice, ¿por qué hizo ese juicio de que se los tragara la tierra, no? Pues como que qué mala onda, pero les dio la oportunidad de arrepentimiento una y otra vez, y lo mismo pasa con nosotros en este tiempo. Tenemos la oportunidad de escuchar de Jesús, de ser salvos, de acercarnos, de estudiar la Biblia, de aprender más, de buscar de Dios, y Él está con nosotros, y obviamente todo va a quedar en la decisión de la gente, ¿no? Dice la palabra muy claro que el deseo del corazón de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. Entonces, el corazón de Dios está ahí y ha hecho todo y ha provisto todo para que seamos salvos y seamos perdonados. Sí, por ahí ahorita lo que estaba comentando, me acuerdo de un versículo de Oseas que dice, por falta de conocimiento murió mi pueblo, ¿no? Entonces creo que viene mucho a lo que usted está diciendo, y creo que también el tema principal es, pues, informarnos bien. Pastor, ¿y usted por qué le apasionó este tema en especial? Porque obviamente, pues, lo sé por las pláticas que he tenido con usted,
y por cuál fue el motivo personal por el cual le atrajo tanto este tema, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho estudiar al profeta Isaías, ¿no? En especial, pero ¿por qué usted es este tema? La verdad es que creo que soy muy curioso, ¿no? De naturaleza, o sea, me gusta, como descubrir cosas interesantes, nuevas, y obviamente para mí el tema de los últimos tiempos, pues es un tema de que tiene cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, desde la primera vez que yo recibí una clase de escatología, que yo recibí una clase de los últimos tiempos, la verdad es que yo, en mi mente, yo soy de las personas que está escuchando la información y me lo estoy imaginando en mi mente, ¿no? Entonces, para mí era como películas de Hollywood, ¿no? Pasando en mi mente de todo lo que va a pasar y cómo van a suceder las cosas. Entonces la verdad es fueron como las películas en mi mente más emocionantes de toda mi vida. El ver todas las señales, el ver cómo todo sucede tan perfecto, cómo todas las profecías coinciden a pesar de haber sido escritas por diferentes personas, en diferentes contextos, en diferentes épocas, cómo todo es tan perfecto, coincide, y ahí es donde yo digo, wow, es la obra maestra de Dios, no pudo haber sido de nadie más. A ningún ser humano tiene la capacidad de unir todas estas cosas para que sucedan y sean tan reales. Entonces, desde la primera vez que escuché las clases, pues fue un punto. Después tuve la oportunidad de que me asignaran en el Instituto Bíblico, me asignaran como maestro para dar estas clases, y ahí pues empecé a estudiar más y estudiar más para dar buenas clases. Ya sabes, cuando eres maestro, pues estudias más, te interesas más en los temas porque tienes que estar bien preparado. Y ahí fue donde empecé a descubrir más y más y más, y ya después yo solito, la verdad es de que me siguió apasionando, y hasta la fecha es una de los temas favoritos que tengo para compartir siempre. Y la verdad es que se lo agradecemos todos porque pues lo explica de una manera tan fácil que obviamente para llegar a eso tienes que tener, no sé, muchas horas de conocimiento para poder explicarlo también y abarcarlo de diferentes puntos de vista. Pastor, y usted piensa, haga de cuenta a la gente, ¿qué le recomendaría ahorita en este final de los últimos tiempos? Que gente que posiblemente no conoce a Dios, no sabe cómo está, que ve las noticias y pues nada más te puede asustar o meterte temor o dudas, y que dice, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Usted qué le recomendaría a esas personas que pues, están con la duda y el temor, ¿no? Sí, yo creo que les recomendaría principalmente salir de dos mitos que se han creado, ¿no? Un mito es el mito de que pues la Biblia es muy complicada, no la podemos entender, qué aburrido, híjole, ¿no? Es como para gente muy erudita y todo. Yo creo que algo que la palabra de Dios nos muestra es que la esencia de Dios es estar cercano a nosotros. La esencia de Dios es darnos a conocer su voluntad, darnos a conocer su palabra. Entonces yo creo que no es que sea complicado, pero obviamente como toda cosa que merece nuestro interés, pues obviamente requiere nuestro esfuerzo, requiere involucrarnos. Entonces no es que no podamos entender la Biblia, no es que no podamos entender los últimos tiempos, es que necesitamos simplemente a lo mejor dejar la flojera e interesarnos más por el tema y empezar a estudiar y empezar a buscar dónde nos pueden enseñar y todo, pero la verdad es que es un tema muy bonito, muy interesante. Y el segundo mito también es el mito de que Apocalipsis significa miedo, significa tragedia, significa cosas malas, ¿no? En los últimos tiempos no representan cosas malas y sobre todo no representa cosas malas para los hijos de Dios, porque los hijos de Dios, otra vez, yo estoy convencido que vamos a ser tomados por Jesús entre nubes antes de que empiece el periodo de la tribulación, y vamos a ser librados de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento, porque Jesús, nuestro Redentor, con su sangre pagó el precio de todo eso que merecíamos sufrir. Y entonces para nosotros no es mala noticia, para nosotros es una buena noticia en los últimos tiempos, que por fin se va a poner fin al pecado, a la maldad, que por fin vamos a reinar con Jesús, que por fin vamos a vivir nuestra eternidad con Cristo Jesús. Y la verdad es de que eso debería ser un motivo de gozo, de alegría, de algo emocionante. Imagínate tú ser parte de una generación
en donde vamos a ser tomados por Jesús entre las nubes, y quién sabe cómo vamos a ser tomados o cómo vamos a llegar ahí hasta donde Él está, pero no vamos a morir, sino que vamos a ser tomados por Jesús y llevados al cielo sin haber muerto en esta tierra. Eso es algo épico, eso es una oportunidad única de vivir en esta generación. Entonces, el poder saber que el tiempo está cerca, ¿no? Que no falta mucho, no son fábulas, no son mentiras, no son ideas humanas, no son cuestiones de interpretación de cada quien, no, es algo real, es algo bíblico. ¿Cómo sabemos que es algo real y algo bíblico? Porque la Biblia es el libro que ha cumplido sus profecías, que ha cumplido sus palabras, que todo lo que dice ha sido verdad, ¿no? Entonces, no hay ningún chamán, no hay ningún vidente, no hay ninguna persona que prediga el futuro, que diga consultar espíritus, que pueda ser tan preciso como la Biblia, o que pueda haber dado tanta información como la Biblia acerca de las cosas que han pasado durante miles de años. Entonces, a lo mejor le atinarán alguna cosa de repente, pero la verdad es que nada como la Biblia, que durante miles de años nos ha dicho exactamente todo lo que va a suceder, y el corazón de Dios. Entonces, acérquense a Dios, pierdan el miedo, no piensen que es algo para tener temor, ni algo muy complicado. Simplemente, si estás interesado, si amas a Dios, si quieres encontrar realmente esa vida eterna, pues realmente, pues creo que vale la pena invertir tu tiempo, tu esfuerzo, y prepararte y conocer más, ¿no? De todo esto, y relacionarte con Dios. Pastor, discúlpenme, está padrísima la conversación, ¿verdad? Pero tengo que interrumpirlo para dar unas noticias. Creo que son importantes, ¿me lo permitiría? Claro. Adelante, por favor. Bueno, la noticia 1, y que siempre lo promovemos aquí en el programa, es el Instituto Bíblico Rema. Y precisamente lo que está comentando el pastor Nava, pues es para eso, es para que ustedes tengan ese conocimiento, que se metan a estudiar a fondo, y no solamente de este tema que estamos tratando, tema de fe, de amor, de autoridad en el creyente, temas muy importantes, ¿no? Son varias materias las que nosotros podemos a tener acceso. Hay cursos los sábados, creo que no hay pretexto para no podernos entrenar e informar sobre el tema de Dios. La segunda gran noticia es que en enero vamos a tener un taller de escritura creativa. La verdad es que me sorprende porque hemos tenido muy buena respuesta de la gente. Ahorita ya se inscribieron varias personas en el curso. Es un curso que le puse de escritura creativa. Es para que podamos dar un mensaje concreto, un mensaje verdadero, y que finalmente a lo mejor tú tienes un don el cual no has ejercitado por falta de miedo. Y aquí te vamos a dar las herramientas necesarias para que pueda empezar a crecer esa semillita que es la creatividad en la escritura. Es un curso que es de un año, lo dividí en cuatro partes, pero finalmente es para que tú puedas escribir tu libro. Te vamos a indicar cómo hacerlo técnicamente al final, qué es lo que pasarte, pues mi experiencia que también he tenido en ese tema. Creo que es muy interesante y se lo recomiendo mucho. La tercera gran noticia es el periódico digital Noticias del Reino, que mañana vamos a ver por aquí. Bueno, ya fuimos el banner, ¿no? Ya nos los pasó Mike. Y el segundo es que mañana vamos a tener el día viernes audiocrónicas bíblicas del tema de Jonás. Es la segunda parte. La verdad es que está muy padre. Es del teólogo John MacArthur, que lo platica, y lo padre de estas crónicas bíblicas es que tú se las puedes poner a tus hijos cuando vas en el carro, cuando tú te estás rasurando en el baño, cuando estás haciendo otra actividad. De hecho, por eso lo hicimos, o con algún pariente que esté en el hospital y le ponga sus crónicas bíblicas. Dura entre 15 y 20 minutos, se lo recomiendo mucho. Y los sábados vamos a tener, aquí lo vamos a ver, dar ánimo entre mujeres. De hecho, el pastor Nava, su prédica de este domingo, que fui a escucharla, fue parte de este tema que él lo planteó, y la verdad es que ni nos coordinamos. Fue un tema, yo creo que del espíritu, ¿no? Que sacara en eso. Entonces se lo recomiendo mucho. Va a salir el sábado
También lo pueden leer entre 15 y 20 minutos, es muy doctrinal. Y entre semana, pues tenemos temas teológicos, de salud, temas culturales. La verdad es que tratamos de que el periódico tenga un contenido que te deje algo valioso. Lo puedes leer en minutos, que también eso es un valor que tiene esta información. Y lo mejor de todo es que es gratuito. Entonces, pues se lo recomiendo mucho. Con que ponga su nombre, su correo electrónico, les llega todas las mañanas. Pastor, gracias. Con esto acabo las noticias. Y fíjate, mi pregunta es, usted ahorita estaba mencionando ¿cómo se llama? ¿En qué momento estamos? Que estamos en el momento de la gracia. ¿Nos puede explicar un poco ese momento en el cual ahorita estamos viviendo? ¿Por qué de la gracia? Sí, yo lo veo de esta manera que es fascinante, ¿no? Dios, como buen padre, nos trata de la misma manera que básicamente nuestro desarrollo biológico, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Te decía que la primera etapa fue la etapa de la inocencia, ¿no? Con Adán y Eva en el huerto del Edén. Y la gente a veces se pregunta, bueno, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios es Dios? Pues ¿por qué tiene que haber el bien? ¿Por qué tiene que haber el mal? Yo quiero decirles que en el principio no había mal, en el principio todo era bueno, es lo que dice la palabra, era bueno en gran manera. Y aún así, en medio de ese contexto donde todo era bueno, cuando Dios demandó una instrucción, una parte de obediencia y de fidelidad en el ser humano falló. Después, a lo mejor habrá quien diga, bueno, entonces que me deje tomar mis propias decisiones de lo bueno y de lo malo, y ahí vino la etapa de la conciencia, ¿no? Y también fallamos, también nos equivocamos, también cometimos nuestros propios errores. Después vino la etapa del gobierno humano, después de la conciencia, ¿no? Después del diluvio, vino el gobierno humano a través de Noé y su familia, donde ellos eran los príncipes, los que gobernaban, los que tomaban las decisiones sin reglas escritas, sin nada, era un gobierno humano. Y también nos equivocamos y también fallamos como humanidad delante de Dios. Después vino la etapa de la ley, en donde, bueno, a ver, déjame todo por escrito, hazme saber las reglas, las instrucciones, y yo voy a cumplirlas. Y también fallamos, nadie cumplió absolutamente la ley. Entonces hoy estamos en un periodo súper bonito, y una gran ventaja que tenemos es que estamos en el periodo de la gracia. ¿Qué significa la gracia? Que ya no se trata de que seas perfecto, ya no se trata de que si conoces lo bueno, lo malo, si todo está perfecto en tu vida o no está perfecto, si quieres gobernarte por ti mismo o lo que sea. Simplemente se trata de algo. Jesús, el Hijo de Dios, que es inocente, pagó el precio de los culpables, pagó el precio por el pecado de los culpables. Él, siendo inocente, pagó el castigo que tú y yo merecíamos por ser pecadores. Y solamente ahora el periodo de la gracia, ¿qué significa? La gracia significa un favor inmerecido, algo que no merecíamos, pero que Dios nos dio por el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿qué es eso? Pues la salvación. Dios ahora simplemente dijo, bueno, ya vi que no van, o sea, el ser humano no es capaz de cumplir todas mis reglas y todas mis leyes. No es capaz de, en un ambiente perfecto, dejar de pecar. No es capaz de hacer lo bueno, cuando conoce lo bueno y lo malo, seguir lo bueno. También se va por lo malo, ¿no? Entonces, mejor la obra de la gracia es mi Hijo Jesús, siendo perfecto en mi misma naturaleza de Dios, va a pagar el precio por todos los pecadores, y todos los que quieran venir a Él y ser salvos por lo que Él hizo, tienen acceso al Padre, tienen entrada al reino de los cielos, tienen una esperanza de vida eterna con Dios. Entonces, ahora basta con que simplemente reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios, que le entreguemos nuestras vidas, y haz de cuenta que es como esa persona influyente en el cielo, de que, ya sabes, ¿no? Si el cielo fuera un lugar, perdón, si el cielo fuera un lugar elitista, en donde nada más permiten ciertas personas, haz de cuenta que Jesús es la persona influyente en donde dice, yo voy a pasar y vengo con todos estos, ¿no? De todos ellos me pertenecen y los voy a pasar. Entonces el Hijo de Dios es literalmente dándonos acceso a la vida eterna y al cielo que no merecíamos y que no teníamos oportunidad de entrar, pero estamos entrando porque ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Haz de cuenta que para tener acceso al cielo,
vamos escondiditos ahí detrás de las faldas, ¿no? Detrás de la presencia de Jesús, perdón por lo de las faldas, nada más es una manera que decimos la frase en México, pero es como una manera de ir escondido detrás de Jesús y decir, yo vengo con él, no lo merezco, pero él, su gracia me cubre, su pureza, ¿no? El perdón de pecados es gracias a su sangre, y ya entiendo que no, yo no merezco ser salvo. Yo no lo gané por mi perfección, por mi bondad, porque hice muchas cosas bonitas en esta tierra, porque todo eso no me alcanza para ser perfecto como Dios, pero recibí a Jesús, y Jesús es el que me adoptó como su hijo, y el que me hizo su hermano, y el que me hizo coheredero juntamente con él, y ahora tengo acceso al Padre. Pastor, pues, se nos va el tiempo encima. La verdad es que, como usted menciona, pues es una embarradita, y este tema nos podemos pasar programas y programas, que está bien interesante, porque el siguiente, amigos, es del tema del arrebatamiento. Lo vamos a ver con el pastor, y nos lo va a explicar más a fondo, ¿no? Pero la verdad es que yo lo oigo los domingos, pastor. Usted fue mi maestro, y siempre algo que sigue siendo mi maestro, algo que veo en usted es ese amor, y esa humildad, usted que es tan correcto en pues todas las temas, porque lo he tratado también fuera de la iglesia. Y cómo se ha llenado de ese amor de Dios, cómo usted nos podía decir en la práctica cómo Dios le manda señales, cómo lo percibe a Dios, cómo, es más, yo hasta me puedo adelantar viendo a su familia y todo ese tema, ¿no? Pero cómo Dios se manifiesta con usted para que hable así de él. Pues mira, yo creo que ha sido un proceso de tiempo, ¿no? Yo creo que llevo 16 años de conocer a Jesús como mi Salvador, de relacionarme con él, y no te podría decir que la relación que tengo hoy con él es la misma que tuve hace 16 años, definitivamente, ¿no? Así, es un proceso, ¿no? Yo entiendo que a veces la gente pueda decir, pues yo no siento a Dios, yo no siento que me hable, yo no siento que me escuche, yo no lo percibo, cosas de ese tipo, ¿no? Pero yo creo que algo que me ha ayudado, si pudiera darle solamente un tipo, digo, es un conjunto obviamente, de muchas cosas, pero yo creo que una cosa que me ha ayudado mucho, pues simplemente ha sido la perseverancia, ¿no? El nunca alejarme de Dios, el permanecer creyendo. Dios me llamó desde hace 16 años, no solamente me llamó a ser salvo y a ser su hijo, sino entendí muy bien que me llamó a servirle de tiempo completo, y eso es lo que he hecho durante 16 años. Nunca me he tomado un año sabático, nunca he dejado de asistir a la iglesia el domingo porque me dio flojera o porque me quise quedar a ver la tele, ¿no? Simplemente durante estos 16 años he servido a Dios, nunca me he tomado un tiempo fuera, nunca he dicho no quiero servir un año, nunca he dicho nada, ¿no? La verdad es que he servido a Dios con todo mi corazón, desde hace 16 años, le he dedicado mi vida. No soy perfecto, definitivamente tengo muchos errores, y he aprendido a tener esa comunión con Dios, ¿no? Yo, como siempre le explico a la gente, yo no me levanto a orar en las mañanas porque soy muy santo, todo lo contrario, ¿no? Me levanto a orar porque sé que lo necesito, porque sé que no soy tan santo, y lo que más necesito es la presencia de Dios en mi vida, la ayuda de Dios en mi vida. Entonces, la constancia, la perseverancia de no alejarte de Dios, de creer en Dios, de congregarte, de leer la Biblia, de tener la humildad de orar, de reconocer tus errores, y siempre tener esa humildad de estar aprendiendo de Dios, de estar siendo receptivo en tu corazón y dar lo mejor de ti. Creo que esa es la parte que me ha ayudado mucho a permanecer, a tener fuerza. Es Dios el que nos ha sostenido a mí y a mi familia, definitivamente. Y ese amor, pues, lo compartimos porque es la misma gracia, como decimos, ¿no? Damos de gracia lo que de gracia recibimos, ¿no? Primero recibimos perdón, primero recibimos amor de Dios, por eso es que ahora lo podemos ofrecer. No es que nosotros amamos a Dios, Él nos amó primero. Y ese amor en nosotros es lo que nos permite también ser pacientes, amorosos, y pues tener el fruto del Espíritu en nuestra vida, ¿no? Que eso es lo principal, no estarnos llenando de él, pero sí perseverar, no estar con esa mentalidad de, pues si Dios me da, si Dios me muestra, si sí recibo esta señal, no, o sea, sino no buscar la mano de Dios, no buscar el favor de Dios solamente, sino buscar su corazón.
busca conocer más a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Qué quiere para mi vida? ¿Cómo me relaciono con Él? ¿Cómo platico con Él? Dios, yo quiero conocerte más. Revélame, enséñame cómo conocerte más, cómo tener una relación personal contigo. Eso yo creo que es lo más importante, y perseverar y no darse por vencido. Y a lo largo de los años, pues la verdad es que eso va siendo un proceso y va dando fruto, ¿no? Pues pastor, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Yo sé que siempre anda bien ocupado en temas de la iglesia y todo su ministerio, que es yo lo admiro mucho y bueno, pues le agradezco siempre ese corazón dispuesto con esa doctrina sana y verdadera que siempre nos comparte la palabra con esa manera tan fácil de explicar y que nosotros podamos entender pues todas nuestras dudas. Yo, amigos, los animo a que si tienen alguna pregunta con el pastor, escríbanos aquí al programa para la siguiente vez que el pastor nos haga favor de poder estar aquí, pues nos conteste todas nuestras dudas o preguntas que tengamos. Pastor, pues se nos acabó el tiempo, le agradezco muchísimo el que haya podido estar aquí y bueno, pues creo que lo último que dijo pues fue muy emotivo y finalmente creo que es algo que nos debe de animar y dar esperanza de que sí tenemos un Dios verdadero, un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios que está al pendiente de todos nosotros. Gracias, pastor, y pues amigos, nos vemos la próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Hoy con Dios. Pastor, gracias y pues hasta luego. Saludos, bendiciones a todos. Bye.